anestesia, para que sirva la anestesia, para calmar el dolor. Sí. Entonces hemos llevado anestésicos locales, anestésicos generales, analgésicos antipiréticos y ahora analgésicos hipnóticos, 4 temas que tratan solamente del dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el control del dolor es algo muy importante para la oncología. Si no fuera así, digamos, tendríamos que usar estos fármacos. Y sobre todo es importante el control del dolor en odontología, porque por lo que más asisten al consultorio es por el dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir, cómo hemos definido el dolor? Como una experiencia sensorial, emocional desagradable asociada a daño tisular, ¿no? Real o potencial, ¿no? De este daño celular. O sea, el daño celular siempre va a traer dolor, ¿no? Entonces, nosotros en el transcurso de nuestra terapéutica vamos a producir dolor, entonces en ese caso vamos a dar analgésicos. El uso de analgésicos, ya les he dicho, no es bueno. ¿Por qué? ¿Qué es el dolor? Aparte de definir como hemos definido, el dolor, digamos, es un mecanismo de defensa, ¿no? Que nos avisa que algo anda mal. Duele el estómago, anda mal el estómago. O sea, hay infección, hay alguna cosa. O sea, duele el diente, quiere decir que algo anda mal, ¿no? Entonces hay que el tratamiento siempre tiene que ser etiológico antes de dar analgésicos. Y los analgésicos, tanto antipiréticos como hipnóticos, siempre vamos a dar sabiendo un diagnóstico bien preciso, ¿no? Y cuando sea necesario. Entonces, ¿qué tipos de dolor hay? ¿O cuáles son, o cuál es el origen, el daño? El daño que también se llama noxa, ¿no? Noxa. Entonces, puede ser de diferentes orígenes, ¿no? Traumático, infeccioso, carencial, tumoral, ¿no? Entonces, lógicamente que cuando es traumático, viene el trauma y viene la inflamación. Y la inflamación va a producir siempre lesiones. Ahora, las lesiones de tipo infeccioso producen dolor, ¿no? Se infecta. La infección viral como bacteriana o micótica siempre va a producir una inflamación y la inflamación va a producir dolor, ¿no? Entonces tenemos las infecciones alveolo-dentarias, las ulceraciones, etc. De tipo traumático, lógico es que nos va a producir dolor cuando producimos traumas. Los traumas pueden ser accidentales o quirúrgicos, ¿no? Entonces, o por prótesis. Y las lesiones autoinmunes. Las lesiones autoinmunes vienen de una enfermedad autoinmune que nos va a traer, digamos, inflamación y dolor, tales como la esclerodermia, ¿no? La esclerodermia es una enfermedad, digamos, autoinmune que ataca la piel y un poco las mucosas, ¿no? Y nos va a producir retracción gingival. También como la dermatomiositis, que nos va a producir quelitis y quelitis retráctil de las encías, no se retráctil. Lesiones de tipo carencial también nos va a producir dolor, las lesiones de tipo carencial. ¿Cuáles serían las lesiones carenciales? Deficiencias vitamínicas, ¿no? De B, C, E, esas vitaminas cuando va a producir inflamación, sobre todo a nivel de la piel. Entonces, y predisponen también estas lesiones a las infecciones, ¿no? Cuando hay carencia de estas vitaminas y la mala alimentación nos va a traer esto.
Después las lesiones tumorales, los tumores pueden comprimir los nervios, sobre todo, digamos, cuando tenemos una neuralgia de trigemio, puede ser por compresión de los nervios. Ahora, en una pulpitis a cavidad cerrada, el dolor es muy intenso, pero muy intenso. Entonces, por compresión del nervio, se inflama la pulpa, no se hincha, no está rodeado de tejido duro, duro. Entonces, cuando hay inflamación, ahí el sudado se comprime el nervio y ahí el dolor es insoportable, ¿no? Entonces, después, lógicamente que existen otros dolores no traumáticos, como dolores producidos por diferentes sustancias como el azúcar o los líquidos fríos. En este caso, digamos, no hay inflamación, pero se produce una alteración físico-química a nivel de la superficie de los dientes. ¿Alguna vez han tenido ustedes un dulce, da una cosa como un choque eléctrico? ¿Han tenido o no han tenido? Sí. ¿Ah? Ahí, ¿no? Un masticable de esos en algún lugarcito del diente es grande. Entonces son alteraciones de tipo físico-química a nivel de la superficie de los dientes. Sin embargo, no hay una lesión traumática, ¿no? Entonces, ahora, el origen del dolor está relacionado con las estructuras afectadas, ¿no? Y de acuerdo a esto, el dolor puede ser somático, puede ser neuropático o visceral. Tenemos estos tres tipos de dolor. Neuropático cuando está directamente relacionado con el nervio, es el neuropático, ¿no? O patología del nervio, ¿no? Entonces, en este tipo de dolor, las fibras nerviosas están comprometidas por compresión o alteración inflamatoria, también puede ser. El dolor somático es en las estructuras bueno, vamos a hablar desde un punto de vista dental. Somático es de todo el cuerpo, ¿no? Pero nosotros estamos hablando del dolor a nivel de las encías, del tejido óseo, de los vasos sanguíneos, etc. Todo lo que pertenece al somático. Y por último tenemos el visceral, que comprende a los órganos huecos, sobre todo, estómago, vejiga. También comprende los dolores que pueden producirse por cálculos a nivel del hígado, del riñón. Después de las glándulas salivales puede producirse dolor, sobre todo cuando hay taponamiento de los conductos de secreción. Ahora, el dolor, ¿cómo puede ser? De acuerdo al tiempo. ¿Cómo se puede clasificar el dolor de acuerdo al tiempo? Dolor agudo, cuando este dolor es inmediatamente se produce la lesión y puede durar, digamos, algunos meses, puede ser 1 o 2 meses, hasta 3 siglos. Y dolor crónico cuando sobrepasa los 3 meses. Entonces este dolor es, digamos, un dolor que más o menos va a producir ciertas alteraciones de conducta, de adaptación. Cuando el organismo tiene cierta capacidad de adaptarse al dolor, ¿no? Eso se conoce como homeostasis. Cuando el dolor o el estímulo doloroso sobrepasa esta homeostasis, entonces sí altera la calidad de vida del paciente. Hay muchas veces que duele la muela y en la noche o mientras uno está tranquilo, ahí empieza a doler. Pero después uno empieza con sus actividades, entonces ese dolor desaparece, ¿no? Entonces existe cierta adaptación. Pero cuando sobrepasa ese límite de adaptación, ya viene el dolor que nos va a llevar, digamos,
a producirnos alteraciones en la calidad de vida y no nos permite ya hacer nuestras labores cotidianas, molesta mucho, ¿no? Entonces, el dolor crónico sin causa determinada puede deberse muchas veces a causas patológicas de los nervios mismos, ¿no? Que desencadenan impulsos dolorosos, ¿no? Puede ser del maxilar. Intensidad del dolor. ¿El dolor cómo es? Es una experiencia sensorial, hemos dicho, ¿no? Y como experiencia sensorial, entonces hay que poner por delante experiencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que la intensidad del dolor es variable de una persona a otra. El umbral doloroso es, ¿qué es el umbral doloroso? Es el límite, ¿no?, entre el estímulo táctil que se convierte en estímulo doloroso. O sea, si toco apenas la piel, entonces siento que hay algo que me está tocando, pero si voy apretando, aumentando la presión, entonces esta sensación táctil se va a transformar en sensación dolorosa. Entonces, como es subjetivo, algunos a un determinado estímulo va a producir dolor. Cuando tienen el umbral doloroso bajo, entonces un estímulo más o menos ya va a producir dolor. En cambio, cuando se tiene un umbral doloroso alto, se necesita mucho estímulo para producir dolor. Los analgésicos antipiréticos, ¿qué porcentaje elevan el umbral doloroso? Un 35%. 30-35%, ¿no? En cambio, estos analgésicos hipnóticos elevan el umbral doloroso en un 100%. Cuando decimos 100%, ¿qué quiere decir? Que no existe estímulo capaz de producir dolor, ¿no? Es por eso que en algunos cánceres muy dolorosos, morfina y morfina y morfina, ¿no? Entonces, la intensidad, ¿y cómo se mide? Es difícil medir el dolor, ¿no? No hay una regla de decir, bueno, de aquí para aquí es dolor, de aquí para aquí no es dolor. Entonces, eso como experiencia sensorial es difícil de medir, no hay algo, digamos, no hay una regla, digamos, que nos determine, digamos, el dolor, la intensidad del dolor. Entonces, el dolor puede ser calificado de leve cuando no interfiere las actividades diarias. Puede haber incluso homeostasis, ¿no? Cuando la intensidad del dolor es moderada, ya, digamos, interfiere con nuestras actividades. Produce malestar, produce irritación, produce ansiedad, ¿no? En algunos casos nos cambia de humor, ¿no? Si huele algo constantemente, uno no está alegre tampoco, ¿verdad? Entonces, y el dolor severo ya va a producir postración, puede producir inmovilidad, inmoviliza, uno se tira ya a la cama y necesita el moderado y en el leve necesita un tratamiento urgente, ¿no? Esto depende mucho por cómo se medique cuando hay dolor, ¿no? Ya les he dicho, el dolor hay que tratar cuando conocemos por qué está doliendo. Entonces hay que evitar el sufrimiento, ¿no?
como mecanismo de defensa, si no sabemos por qué está doliendo la muela, entonces no podemos dar analgésico. Al contrario, con un tratamiento, entonces va a desaparecer el dolor. Ahora, cuando hay, digamos, un cólico intestinal o hepático, entonces damos lo que muchos llaman calmante, ¿no? Pero el calmante no es analgésico. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Que lógicamente calma el dolor, ¿no? Si se está produciendo un dolor abdominal, es porque se está contrayendo mucho la musculatura lisa del intestino, que nos va a producir el cólico intestinal y diarrea, por ejemplo, hay dolor, ¿verdad? Entonces damos un antiespasmódico y listo, calma el dolor. Lo mismo que en los cólicos renales y hepáticos, hay dolor por aumento de la presión intracoleostiana o dolor por retención de orina, entonces damos atropina, entonces va a calmar, como antiespasmódico, lógicamente, va a calmar el dolor, ¿verdad? Muchas veces para calmar el dolor no se necesita precisamente analgésicos, ¿no? Como en este caso, podemos calmar el dolor con antiespasmódicos. Pero de todas maneras, podemos tratar en esa forma el dolor o podemos tratar directamente con analgésicos. Pero con analgésicos cuando se conoce el dolor. Ahora vamos a hablar sobre la neurofisiología del dolor. Entonces, neurofisiología del dolor. La neurofisiología del dolor es cómo se produce el dolor, dónde se inicia, cómo se elabora y dónde termina. Entonces, primero viene la lesión o noxia, ¿no? Entonces, aquí, digamos, se inicia el dolor, pero no es que duela precisamente, sino que se produce el estímulo a los nervios. O sea, a veces ni siquiera la lesión nerviosa, sino simplemente la inflamación de estos tejidos puede producir diferentes sustancias químicas como la histamina, pero sobre todo la bradicimina, las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, ¿no? Todas estas sustancias químicas acrecientan o sensibilizan a las bradiciminas, que son las responsables de transformar estas sustancias químicas en impulso nervioso. Eso ya hemos visto, digamos, cuando hemos hablado de la traducción, ¿no? La sensación es el estímulo. La traducción, transducción, digamos, es cuando este estímulo, estas sustancias químicas, se transforman en impulso nervioso. Entonces, involucra ya las neuronas de tipo sensitivo. Después tenemos la transmisión, o sea, cuando el impulso nervioso va al sistema nervioso. En la traducción o la transmisión, el impulso nervioso se conduce desde la transformación, desde la transducción hasta el sistema nervioso central. En el libro que tenemos dice de las fibras nerviosas del nervio trigémino. En nuestro caso sí podríamos decir, pero no es exclusiva del nervio trigémino, ¿no? Porque si nosotros tenemos dolor en la pierna, no va al nervio trigémino, ¿verdad? Pero sí, digamos, si es a nivel bucal, sí
se compromete al nervio trigémino. ¿El nervio trigémino de qué tipo es? Sensitivo motor. ¿Ah? Es sensitivo motor. Es mixto, ¿no? Entonces un nervio es motor y sensitivo a la vez, ¿verdad? Entonces, a través de los impulsos que se va a producir a nivel de la boca, de la mandíbula, de la cara, entonces estos impulsos llegan hasta el sistema nervioso central, donde se va a producir, digamos, la percepción dolorosa. La percepción es cuando se va a producir, digamos, cuando llega al sistema nervioso central, nosotros nos damos cuenta dónde está doliendo, cómo está doliendo, ¿no? Qué intensidad tiene ese dolor, ¿no? Entonces, esto se va a producir a nivel cortical, a nivel del sistema nervioso central, donde uno tiene, digamos, la actividad cerebral más intensa y de mayor, la corteza es el lugar del cerebro de mayor actividad, donde se procesa todo. Entonces ahí nos damos cuenta de dónde, cómo y qué intensidad. Y después, ¿qué tenemos? La reacción, ¿cómo reaccionamos? ¿No? O sea, frente a este dolor. Si pongo ahí y está la plancha caliente, entonces inmediatamente retiro, ¿no? No voy a seguir así hasta que se cosa mi mano, ¿no? Entonces es una reacción, es ya una actividad motora, una reacción de tipo motora, ¿no? Ahora, lógicamente, que también puede comprometer los nervios autónomos. Cuando hay dolor intenso, etc., hay taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y también puede haber manifestaciones de qué tipo emocionales, ¿no? ¿Cómo son estas manifestaciones de tipo emocional? ¿Cómo reaccionan? Sorpresa. Con grito, llanto, sobre todo los niños, ¿no? Lloran y lloran. Y cuando duele, ¡ay! Expresa ese dolor, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo son estas terminaciones nerviosas? ¿Cómo se llaman? Se conoce con el nombre de nociceptores, ¿no? Nociceptor. Los nocioceptores son las fibras que van a captar estos cambios químicos y van a conducir desde la noxa o baño tisular al sistema nervioso central. La velocidad con que se conduce este dolor depende del grosor. Tenemos tres tipos de fibras, A, B y C, que son de diferentes grosores. Las fibras A su vez son A alfa, A beta, A gamma, que tienen diferentes grosores. Cuanto más es el grosor de la fibra, entonces la velocidad de conducción nerviosa es más rápida. Las A alfa, por ejemplo, son las más gruesas, son las mielínicas y conducen más rápidamente. ¿Por qué será que conducen más rápidamente? ¿Cómo son las vainas de mielina de un nervio? Son como cuando fabrican chorizo, ¿no? ¿Sabe? Un segmento, otro segmento, entre chorizo y chorizo, ¿verdad? Entonces, entre chorizo y chorizo habría que son depresiones, nódulos que se llaman, ¿no? Que se conocen con el nombre de nódulos de Ramsey.
Entonces, cuando cuando conducen el impulso nervioso, la hacen saltando de nódulo en nódulo. Por tanto, la velocidad es mucho mayor. Por eso se llama también conducción saltatoria. ¿Ha llevado en fisiología? No. Histología. Conducción saltatoria. La velocidad es mucho mayor. Las fibras alfa tienen un grosor más o menos de 20 micrómetros y conducen una velocidad de 70 a 120 metros por segundo. Entonces, después las fibras A beta son ya de menor grosor, tienen 15 micras de grosor y llevan ya a la mitad de 35 a 70 metros. Las A gamma tienen de 3 a 8 micras y llevan el impulso nervioso de 15 a 40 metros segundo. Entonces, estas fibras son las que llevan la sensibilidad cutánea de la mucosa, especialmente del tacto y la presión. Entonces, y las A delta ya son más delgaditas, son mielínicas también, pero son de 2 a 5 micras y llevan a 20 metros segundo. Ahora, las fibras B son más delgaditas, de 1 a 2 micras y llevan de 3 a 5 metros por segundo. Y la C de 0.2 a 1.5 de diámetro y llevan el impulso nervioso de 2 metros por segundo. Estas fibras delgaditas amielínicas C son las fibras sobre todo simpáticas, ¿no? Del sistema nervioso simpático. Entonces, la sensibilidad dolorosa puede ser conducida por este tipo de nervios y esto lleva al sistema nervioso central. Ahora, tenemos las vías de conducción nerviosa. Aquí tenemos las bradicininas, leucotriena, etcétera, que transforman. Aquí tenemos el daño celular y prostaglandinas, leucotrienas, etcétera, acrecientan la respuesta a la bradicinina, que es la responsable de la transformación de estos elementos químicos en impulso nervioso. Aquí tenemos la terminación nerviosa, ¿no? Ahora, aquí tenemos la noxa, donde se va a producir el daño celular. Aquí se producen las bradicininas y las bradicininas transforman a través de esta sustancia química en impulso nervioso. Los impulsos nerviosos pueden conducir en forma rápida, sobre todo por fibras A, pueden ser A alfa, A beta, A gamma, incluso A delta. Entonces llega a una parte, el 70%, la parte posterior de la médula espinal. Entonces, en esta parte de la médula espinal va al lado contralateral y miren, aquí, después va al otro lado y estimula la corteza cerebral, donde va a venir la respuesta a este impulso nervioso, ¿no? Entonces, acá tiene una característica muy importante, ¿no?, de esta conducción del dolor. Acá se tienen unas sustancias que se llaman neuropéptidos, sustancias P,
colecistoquinina y la somatostagnina. Entonces, estos neuropéptidos, también otras, además de estas, que son las encefalinas y las endorfinas. ¿Cuál es el papel de estas sustancias que modulan el dolor? O sea, van a producir un bloqueo del impulso nervioso que terminaría ahí. No va más allá, pero esto vamos a ver por qué. Porque en realidad lo que hemos visto es que el impulso nervioso entra por la parte posterior en un 70% y 30% por la parte ventral de la médula espinal. Entonces aquí tenemos diferentes sustancias químicas que modulan el dolor. Ahora muy bien, una vez que entra a la médula, o sea, la médula de dónde a dónde comprende. Desde a nivel sacro hasta la base del cráneo, hasta el bulbo, ¿no? Entonces, hasta ahí es la médula. Entonces, cuando entra a la médula y por el lado contralateral, o cruza, la vía cruzada, va hasta el hipotálamo. O sea, digamos, y entonces este tracto, ¿cómo conoceríamos? Si va de la espina hasta el tálamo, puede ser en cualquier lugar del segmento. Muchas veces se anestesia a nivel de la quinta lumbar y se pierde la sensibilidad de toda esta parte, pero la parte superior sigue con sensibilidad. Entonces se puede bloquear, digamos, con anestesia cualquier lugar de la médula espinal. Y cuando hay, digamos, una caída muy fuerte de un caballo, un accidente automovilístico, puede haber, digamos, una fractura de la columna vertebral aquí en la base. Entonces ya el individuo queda cuadripléjico y solamente puede mover los ojos, ¿no? Nada más. Entonces, la sensibilidad dolorosa llega hasta el hipotálamo, lo que se conoce como vía espinotalámica, ¿no? Entonces, estas fibras espinotalámicas también son fibras de tipo, puede ser de tipo A y fibras de tipo Z, ¿no? De la primera parte y la segunda parte. La primera parte de acá ya son fibras más gruesas, mielíticas, que conducen, hay conducción saltatoria. Sobre todo a nivel del tálamo, esto después pasa al sistema reticular, que se encuentra más o menos aquí, que es el sistema reticular se encuentra por encima del bulbo, ¿no? No por encima del bulbo, sino por debajo del bulbo y va hacia encima del bulbo, más o menos acá, ¿no? Hasta acá es la médula espinal. Acá tenemos el sistema reticular, aquí tenemos la hipófisis y aquí está el hipotálamo. ¿De acuerdo? Acá tenemos ya el hipotálamo descrita en las diferentes secciones. Entonces, ¿cuál es la función del sistema? Aquí tenemos el bulbo y esta parte tenemos el sistema reticular. ¿Por qué se llama sistema reticular? El sistema reticular es un retículo, ¿no? Hay muchas conexiones de tipo neuronal, hay muchas
casi en el sistema reticular. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo muchos impulsos, tenemos impulsos auditivos, visuales, impulsos táctiles, etc. Todo este conglomerado sube al cerebro y va hasta el sistema reticular. En el sistema reticular se tamiza, no todos los impulsos van a la corteza. Es por eso que muchas veces no nos damos cuenta de muchas cosas. Si uno está concentrado, no nos damos cuenta de qué está pasando o quién es concentrado. O si hay un sonido, digamos, en la calle, un automóvil que está pasando, una bocina que está. Cuando estamos atendiendo, no hay nada de eso, no se escucha nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que discrimina el sistema reticular. Después de esto pasa, digamos, al hipotálamo, en la parte lateral. Acá tenemos, ¿no? Los diferentes núcleos, lateral, ventral, posterior, etc. Pero el hipotálamo medio lateral es la que principalmente donde va a llegar desde el sistema reticular al hipotálamo, después al tálamo óptico. Aquí tenemos el tálamo y el hipotálamo, y de acá va a ir a la corteza. Y en la corteza es donde se va a producir qué parte de la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué hemos dicho? La percepción, ¿no? La percepción. Ahí nos damos cuenta dónde está doliendo, cómo está doliendo, qué intensidad tiene, todo eso discriminamos, ¿no? Entonces, y después de acá hay otro impulso nervioso que es de vía descendente, o sea, de la corteza baja hacia el sitio de la percepción del dolor, donde hay una respuesta a este dolor, ¿no? Entonces puede haber una respuesta o puede haber también lo que se conoce como el número de respuesta, o sea, de esta vía espinotalámica, ¿no? Vía reticulotalámica, que es la intermedia, y la tálamo cortical, que se llama, que va a la corteza, donde se produce la percepción y después se produce una respuesta, ¿no? Entonces, acá tenemos un gráfico. Aquí tenemos lo que se llama la vía nocioceptiva descendente, lo que les decía. Va otra vez a la médula, y en la médula, en esta parte donde se producen los neuropéptidos endógenos, o sea, las endorfinas, encefalinas, serotonina, ácido butírico, ácido nítrico, todas esas sustancias que modulan el dolor. ¿Qué quiere decir modular? ¿Controlar? ¿Qué quiere decir modular? ¿Controlar? Cuando yo cambio de diálogo un poco, la radio estoy escuchando mal, lo modulo, ¿no? De tal manera que escucho lo más claro posible. Entonces, o cuando agarro el volumen de la radio, aumento o disminuir, estoy modulando, ¿verdad? Entonces aquí podemos modular el dolor a través de esta vía descendente. En ciertos casos, por ejemplo, esta vía descendente bloquea el dolor, o sea, baja
en forma rápida, estas fibras son gruesas, van a ir hacia la sustancia gris, ¿no? Formación reticular lateral, todo lo retículo, digamos, va a disminuir siempre, discrimina, hasta el sitio donde se está produciendo, donde está yendo desde la noxa hasta la médula. A este nivel, digamos, cuando llegue a la vía descendente a este nivel, se va a producir la secreción de ciertas sustancias que van a disminuir el dolor. Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en peligro, en mucho peligro, supongamos que estoy cayéndome al vacío y estoy agarrado de algo que me está cortando la mano, ¿no? Me está cortando, está haciendo una herida, pero no siento el dolor, no siento nada del dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está bloqueando ese dolor. Cuando están combatiendo dos personas, por ejemplo, se les cortan, no sienten dolor, porque hay una vía descendente que está bloqueada ese dolor. En ciertas circunstancias de peligro, entonces se segrega esas endorfinas, encefalinas, neuropéptidos, que muchas veces nosotros con la morfina vamos a esos receptores. Lógicamente la morfina no es una sustancia natural, es una sustancia sintética, pero que va a esos receptores endógenos, de estas sustancias endógenas. La morfina y otros opioides son exógenos, son externos. El organismo no produce morfina, pero produce sustancias muy parecidas a la morfina que puede bloquear incluso el dolor en un 100%. Hay mucha gente que es capaz de dominar, digamos, la secreción de estas sustancias y por tanto no sienten dolor, ¿no? Sobre todo esos que hacen pruebas, se hacen pasar una espada por acá, sale por acá, controlan bastante bien eso del dolor, ¿no? Entonces, esa es lo que se conoce la neuromodulación y la vía descendente, ¿no? Entonces se bloquea el dolor y la sensibilidad se pierde. Lógicamente que esto siempre va a producirse hasta dorsal, como vemos acá. El impulso nervioso viene de este lado. Aquí están las neuronas que van a conducir la sensibilidad y vienen del otro, y hay una que pasa al lado contralateral, ¿no? El impulso viene acá, pasa al otro lado y del otro lado va a la vía ascendente. Esta es la vía descendente, ¿no? Que se conoce como vía nocioceptiva descendente. ¿Está claro? Ahora vamos a hablar de sustancias analgésicos opiáceos. ¿Qué características tiene? ¿Cuál es la diferencia entre un analgésico opiáceo y un analgésico antipirético? Uno es hipnótico y el otro, aparte de eso, tiene acción antiinflamatoria y antipirética, ¿no?
lo que no tienen los opiáceos. Pero produce hipnosis, produce sueño, produce un cierto grado, digamos, de sensación de plenitud. No sé si quieren parar aquí o continuamos. ¿No? Bueno, continuaremos hasta las 9, que es 8:46. Entonces, a ver, el opio viene, como acá ustedes pueden ver, del bulbo inmaduro, o sea, cuando todavía no le salen, porque esto revienta y los pétalos salen, ¿verdad? Entonces está como el higo todavía, sin flores. Acá tenemos, bueno, entonces la amapola son flores en realidad, ¿no? Entonces el opio se saca del bulbo inmaduro de la amapola. Entonces se hacen unos tajos con gilet, acá sí, y sale el jugo lechoso de este. Porque opio significa jugo lechoso también, ¿no? Entonces, o pueden sacarse la lesión directa del raspado de este bulbo lechoso. Se raspa. Entonces, el opio es un fármaco que es, como alguien dijo, ¿no? Es un regalo de Dios, ¿no? Entonces, ¿Se come? lógicamente que ahora existen otros usos que le damos que no es medicinal, ¿no? Y el opio incluso hay en los grabados fenicios de hace 4.000, 5.000 años atrás, donde se ven, digamos, en los grabados en piedras los doctores, los curanderos agarrando amapola y agarrando ¿Mandragora? Entonces, en esos frisos, ya desde ese tiempo se utilizaba, digamos, el opio, pero como analgésico para calmar el dolor. Y el opio no solamente tiene acción así analgésica, ¿no? Tiene acción espasmódica también. Por eso podemos utilizar, digamos, para calmar las diarreas idiopáticas, que no sabemos por qué hay diarrea, puede ser, digamos, de origen nervioso. Podemos dar algo. Como antitusivo utilizamos mucho, ¿no? O sea, la codeína es un alcaloide del opio y se utiliza, damos mucho a los niños, ¿no? Aunque la codeína no tiene las mismas acciones, tiene las mismas acciones que el opio, pero no de la misma intensidad, ¿no? Alivia el dolor, produce sueño, produce acción espasmódica, ¿no? Entonces, por esto podemos utilizar en las diarreas, ¿no? Entonces, el opio además tiene agonistas y antagonistas, pero que los antagonistas por lo general, digamos, son sustancias sintéticas. El opio es un analgésico de tipo natural y hay otras sustancias opioides que son sintéticas. Entonces, de acuerdo a su origen, podemos tener opioides naturales, como todos los alcaloides, que son 54 más o menos, pero tenemos dos tipos, principalmente los fenantrénicos y los benzodiazepinas. Son los alcaloides del opio. Y el resto, digamos,
podemos modificar esta estructura química y tenemos los semisintéticos y los sintéticos. Dentro de los semisintéticos tenemos la heroína, por ejemplo. Se aumenta ácido acético al opio y tenemos la heroína, que es la morfina diacetílica. La morfina tiene diferentes alcaloides, como les decía, de acuerdo a su estructura química podemos clasificar en fenantrénicos y benzilisociquinoína. Los fenantrénicos, ¿cuáles serían? La morfina, la codeína y la tebaína, ¿no? Y los benzilisociquinolínicos, la papaverina, la noscampina y la nalceína. Son los principales alcaloides, pero les había dicho que son 54 más o menos los alcaloides. Nosotros medicinalmente solo vamos a describir estos 6, ni siquiera estos 6, ¿no? Vamos a describir a la morfina y a la codeína y un poco a la papaverina también. Pero después el resto no son de mucha importancia. Entonces se les dio un nombre a este alcaloide del opio, a la morfina, porque en honor al dios griego del sueño, Morfeo. en honor a Morfeo, por eso se llama morfina, porque produce sueño. En 1660, Thomas Sydenham elaboró la tintura de opio, que se conoció con el nombre de Lautaro de Sydenham. Entonces, ahí viene este que era un monje, calificó: entre los remedios que Dios Todopoderoso ha designado dar al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el hombre. O sea, es un medicamento, pero maravilloso, ¿no? Es analgésico, es hipnótico. Claro, que produce sensación de bienestar y fuga. O sea, cuando uno está... La fruta de la felicidad. ¿Qué les diría? Que fácilmente se deprimen, ¿verdad? Entonces, un jale con morfinita, fentanilo, etc., se ponen felices, ¿no? Se desaparece esa sensación de derrota, de depresión, etc. Entonces pasa el efecto, que dura más o menos 8 horas, necesitan otra dosis y cada vez aumentan más. Y cuando uno no tiene ese problema depresivo, entonces se le da morfina y no pasa nada, ¿no? Sobre todo en las guerras, todos los soldados llevan siempre su jeringuita de morfina, ¿no? Bien, vamos a quedar aquí. Naturales, ¿cuáles son? Los semisintéticos también. Opiáceos naturales, fenantrénicos, benzilisociquinolínicos. ¿Cuáles son los fenantrénicos? ¿Cuáles son los benzilisociquinolínicos? Y hemos quedado en los semisintéticos. Bien, quedaremos acá.